tenemos necesidad de Dios, siempre. Dios nos creó espirituales, nos creó con un alma, nos creó con una ausencia, y esa ausencia solo la puede cubrir Dios. Dios, cuando tenemos comunión, cuando estamos cerca de Él, cuando le entregamos nuestras vidas. Es importante tener presente esa realidad, tenemos esa necesidad. A veces se nos pasa tal vez desapercibido y se nos olvida, aun si eres creyente, si eres cristiano, se nos olvida esa necesidad, y entonces tal vez pasa un día, pasan 2 días, pasa un mes, tal vez dejamos de asistir, tal vez dejamos de leer la palabra, y eso es realmente lo que nos llena, lo que alimenta nuestro espíritu. Es una necesidad que tenemos y que no debemos descuidar. Tenemos que cumplir, tenemos que cubrir, así como buscamos el alimento, el agua tal vez, ¿no?, que todos tenemos que tomar, sin la cual no podemos vivir, y tenemos ansiedad si no comemos o no bebemos. De la misma forma, el espíritu necesita alimento, y ese alimento viene del cielo, es un alimento divino, es un alimento espiritual, y tenemos que cubrirlo, tenemos que buscar ser llenos en nuestra alma, en nuestro espíritu. Por eso el canto es muy hermoso: tú llenas todo mi ser, te necesito realmente. Hoy queremos seguir con el ciclo que hemos estado compartiendo, un ciclo que tiene que ver con el mensaje de los profetas. Hemos ya hablado durante varias semanas sobre este ciclo, y hoy queremos continuar hablando sobre esta palabra que hay en la Escritura. De manera que hoy quiero comenzar platicándote brevemente un estudio que se realizó allá por el 2014, un estudio sobre etología, que significa el estudio del comportamiento animal en su hábitat natural. En esta investigación se tituló El consuelo de los elefantes. Los estudiosos, los científicos, colocaron 26 elefantes en un campamento asiático, en Tailandia particularmente, y en ese campamento empezaron a observar su comportamiento durante casi un año. Y una de las cosas que ellos pudieron observar es que cuando un elefante está estresado, está asustado, rápidamente lo refleja en su cuerpo. Las orejas se caen un poco, la cola se levanta o se baja totalmente, inclusive no puede escuchar, parece que el temor lo paraliza y no puede escuchar ni siquiera cuando sus cuidadores le llaman. De hecho, cuando está asustado, emite un sonido para señalar el temor que está atravesando. Eso es algo bastante curioso que ellos pudieron observar, pero observaron otras cosas, y es que cuando este elefante reflejaba estas características, estos síntomas, el elefante que estuviera más cerca de él se acercaba y se ponía a su lado y empezaba a acariciar con su trompa al asustado, empezaba a tocarle la cara, a acariciarlo básicamente. Inclusive ponía la trompa en la misma boca del otro elefante, con riesgo de que fuera mordido. Sin embargo, esta actitud el animal la llevaba a cabo con el animal que estaba asustado, una señal que ellos pudieron observar. La trompa acariciaba, la trompa se metía en la misma boca del asustado, y esto pues le enviaba una señal al que estaba asustado, como diciéndole: tranquilo, no te va a pasar nada, no te voy a hacer daño, yo quiero ayudarte. También el elefante que lo estaba consolando mostraba una tendencia a vocalizar un sonido, una especie de chirrido, como diciéndole: está bien, estate tranquilo, yo te estoy cuidando. Todos sabemos como cuando un padre, una madre está cuidando al bebé, cómo lo intenta tranquilizar. Bueno, más o menos estas señales son las que los elefantes intentaban transmitirle para consolar al animal que estaba asustado. Quiero decirte que es esto algo curioso en la naturaleza, sin embargo muestra el consuelo que estos animales necesitan de alguna forma protección, cuidado, que alguien los pueda comprender, que alguien pueda ayudarle. Pero esta necesidad, la verdad es que no es única de los animales. El ser humano tiene la misma necesidad
de consuelo. El ser humano necesita, en un momento o en otro, necesita que alguien le ayude, que alguien pueda comprenderlo en su necesidad. Y yo quiero decirte una cosa, Dios es el ser divino que por excelencia conoce esta necesidad de ser consolados, de ser aliviados de nuestro sufrimiento. Él conoce la condición de nuestras almas y Él quiere ayudarnos. Hoy quiero hablar sobre este pasaje o sobre esta idea, pero se encuentra en un pasaje de la Escritura. Si me acompañas a Isaías, capítulo 40, en el verso 1, dice la Escritura de la siguiente manera. Isaías 40, verso 1, dice así la Escritura: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios, por favor, que Él nos ayude. Si puedes cerrar tus ojos, inclinar tu cabeza para hacer esta oración. Señor, te damos gracias, Señor, porque Tú estás en medio de nosotros, Tú así lo prometiste. Padre, yo quiero rogarte, Señor, que en este momento, que Tu presencia, Tu palabra, Señor, pueda alumbrar nuestros ojos, nuestro entendimiento, pueda hacernos entender la gran necesidad que tenemos de Ti, el consuelo que todo hombre necesita. Háblanos hoy, por favor, que al salir de este lugar, Señor, podamos ser consolados por Ti, podamos realmente, Señor, recibir de Ti el consuelo. Padre, te lo ruego en este momento y te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este pasaje que acabamos de leer, particularmente el verso 1 que leímos, donde dice: consolaos, consolaos, pueblo mío. En la tradición judía se describe este pasaje como Dios enviando a los ángeles, a los seres celestes que se encuentran cerca de Él, enviándolos a ayudar al pueblo. Es la tradición que tienen los judíos respecto a la interpretación de este pasaje. Otros estudiosos han preferido o han traducido, o en otras Biblias se puede traducir de una forma diferente a la nuestra. Se traduce: oh vosotros sacerdotes, consolad a mi pueblo. En otra versión, el Targum, que es la Biblia aramea de los judíos, se puede leer así: oh vosotros los profetas, consolad a mi pueblo. En esencia, lo que este pasaje quiere decir, que Dios tiene el deseo de enviar a alguien para consolar al pueblo de Jerusalén. Dios expresa este deseo de poder ayudar a la gente que está en necesidad. Y esto refleja una sola cosa: que Dios conoce la condición de los hombres. Dios conoce cómo se encuentra el ser humano. Dios conoce cómo te encuentras tú. Y es algo muy hermoso, porque lo que está diciendo Dios con estas palabras es que Él desea consolar al pueblo, consolar a la gente. Es decir, Dios tiene compasión por el sufrimiento de los hombres. Dios tiene amor por el ser humano. Esa es una gran verdad que a veces pasamos por desapercibida. Es que a veces el pueblo o la gente puede pensar que Dios está lejos de él. El pueblo de Israel, el pueblo de Jerusalén, estaba de alguna manera indiferente o no alcanzaba a entender que Dios realmente quería ayudarles, quería consolarlos. Y a veces nosotros nos encontramos en esa misma situación, pensamos que a nadie les interesa nuestra situación, pensamos que a nadie le importan nuestros problemas, nuestro sufrimiento, lo que andamos cargando, pensamos que a nadie le interesa y a veces hasta nos desesperamos, ¿no? Nos desesperamos, caemos tal vez en una profunda tristeza, pero podemos decirte que a Dios sí le interesa tu necesidad.
sí le interesa tu sufrimiento, lo que estás atravesando. Él quiere consolarte, Él tiene compasión de ti, Él conoce tu necesidad. Esto es lo que Dios le dice en primera instancia al pueblo. Quiere consolarlos, quiere tocar sus corazones, quiere sanar sus heridas, quiere sanar las dolencias que tienen en su alma. Esta es una realidad. También quiero decirte que este pasaje que acabamos de leer, el capítulo 40 de Isaías, este pasaje, todo el capítulo, inicia una nueva sección en el libro de Isaías. ¿Por qué decimos esto? Porque mientras en los capítulos anteriores, en el capítulo 1 al verso 39, el profeta Isaías está entregando un mensaje de juicio, de arrepentimiento, un mensaje en el que Dios espera que se conviertan, que se arrepientan, que enderecen sus caminos, un mensaje un tanto amenazador. Para el capítulo 40 y en adelante, el profeta Isaías está dando un mensaje, Dios está dando un mensaje, les está hablando un mensaje diferente, y este mensaje es un mensaje de consuelo, un mensaje de esperanza, un mensaje de redención. Algunos piensan que de hecho el capítulo 40 en adelante fue escrito por otra persona, que no fue el mismo Isaías. Sin embargo, como quiera que sea, ese es el mensaje que está dando, un mensaje de consuelo. En este pasaje, en estos capítulos de Isaías, el mensaje es para entregarse a personas que han vivido después del cautiverio. Es decir, para un grupo de gente, para una nación que ha sido trasladada a Babilonia, que han vivido en el cautiverio, que han experimentado la destrucción de su nación, que han experimentado la pérdida de sus familias, que han experimentado el castigo divino, que han sido llevados como siervos, como esclavos a una ciudad pagana. Este capítulo, el capítulo 40, está siendo dirigido a gente que ha sufrido. Gente que ha perdido tal vez a sus familiares, que tal vez ha perdido a sus hijos, que ha sido separado de su esposa o de su esposo, que ha perdido su casa, su viña, su trabajo, que ha experimentado esencialmente una situación extremadamente difícil. Tal vez podríamos ilustrarlo rápidamente con lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. En esa guerra todos sabemos que fue una tragedia total, que muchísima gente perdió la vida, familias enteras desaparecieron y prácticamente a la fecha gente que ha sobrevivido de esa guerra, la verdad es que no tienen familia, solo ha quedado una sola persona de toda su familia, ni tíos, ni tías, ni primos, ni abuelos. Una situación terrible, particularmente para los judíos. Bueno, esa era la situación que más o menos tenían los judíos a los que les está escribiendo Isaías. Gente destruida, gente totalmente acabada por las circunstancias que les tocaron vivir. ¿Qué podía producir en ellos? Pues la verdad es que era gente que había experimentado muchísimo sufrimiento, había experimentado tristeza, había experimentado dolor, habían experimentado muchísimas cosas. Tal vez en aquella ciudad donde se encontraban, pues habían sido maltratados, los habían insultado, los habían tratado como esclavos, tal vez insultos, burlas, maltrato, tal vez golpes, de alguna manera ellos habían estado sufriendo demasiado. Probablemente hasta muchas de las personas estaban con una amargura en su corazón por tanto sufrimiento, por tantas cosas que les habían sucedido. Un espíritu quebrantado, un espíritu desalentado, agobio total, aflicción, quebranto en su corazón. Y en esas circunstancias y en ese sufrimiento, Dios les manda un mensaje a su pueblo. Y es este mensaje: quiero consolarte, quiero aliviar tu dolor. No estoy ajeno a tus sufrimientos. Quiero decirte que a semejanza de estos hombres, ¿cuántas veces nosotros necesitamos consuelo? ¿Cuántas veces nosotros necesitamos que alguien nos levante el ánimo? Que alguien nos comprenda, que alguien pueda entender cómo nos sentimos. ¿Cuántas veces nosotros necesitamos ser consolados, ser animados, que alguien nos dé un abrazo, que alguien nos ponga el brazo en la espalda y nos diga: Dios te ama, Dios quiere consolarte,
Dios quiere ayudarte. Algunas cosas o algunas causas por las que sufrimos, quisiera mencionar algunas. Primeramente, la humillación tal vez, el que alguien en algún momento te haya humillado, te haya insultado, te haya ofendido, te haya tal vez con una persona y ella me decía, es que lo más que me han hecho es que se hayan burlado de que yo no tengo padre, que yo no tuve padre, que yo no lo conozco. Y ella lo decía con lágrimas en los ojos, con un profundo sentimiento. Los señalamientos, las críticas, las burlas pueden producir un dolor profundo, pueden dejar ahí heridas en el corazón que no han sido sanadas. Hay personas que llegan hasta la depresión por estas causas, viven con amargura durante toda su vida, son víctimas de su propia amargura, de la infelicidad por lo que han recibido en sus propias vidas. Yo puedo decirte una cosa, necesitamos consuelo, necesitamos entender que el mensaje de Dios para el afligido, para el agobiado es un mensaje de consuelo, de alivio en nuestro sufrimiento. Que Dios pueda sanarnos. Otra razón por la que podemos decir que viene el sufrimiento es por nuestras propias familias. Tal vez porque el hijo se fue de la casa, porque la esposa se fue de la casa, el esposo, porque mis padres me abandonaron, me dejaron allá solo sufriendo. Siento que mi familia no me comprende, que no me quiere, que no me acepta dentro de la familia. Y la verdad es que de estas cosas son incontables las situaciones que la gente experimenta. La familia, en vez de ser un confort, tal vez, un lugar donde recibimos amor, ánimo, aprecio, es un lugar que nos hace sufrir, que nos hace tal vez ser lastimados más en la profundidad de nuestro corazón. Es una realidad. Esto provoca muchísimo sufrimiento en nuestras vidas. Y la verdad es que con sufrimiento de nuestra familia es muy difícil afrontarlo. Es muy difícil enfrentar el dolor por causas familiares. Pero como Dios le decía al pueblo, nuevamente, Él quiere consolar. Él quiere consolar tu corazón. Otra cosa por la que la gente puede estar sufriendo, puede sufrir aflicciones por cosas eventuales. Podemos mencionar tal vez la pérdida de un ser querido, la pérdida de un familiar, la pérdida de los padres, de los hijos, la pérdida de alguna persona muy cercana, un accidente automovilístico que termina en una tragedia. Hay gente que después de un accidente quedan paralíticos de por vida, quedan tal vez sin las piernas, los brazos, y eso les hace experimentar un sufrimiento profundo a lo largo de sus vidas. Pero es algo que nadie se lo causó, entre comillas. Fue algo eventual, algo que sucedió y algo que le está lastimando en su corazón, algo que le trae un severo dolor a su corazón. Mucho sufrimiento, mucha desesperación por cosas que ocurren, que a cualquiera le pueden pasar. Cuando una persona se encuentra en esas circunstancias, cuando no está Dios en su vida, pueden hasta exclamar, pueden tal vez acusar a Dios, decirles, es que tú eres el causante de lo que me ha sucedido. O le dicen, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó a mí esto? ¿Por qué no a otra persona? ¿Por qué precisamente yo? Si yo me he portado bien, si yo he hecho lo correcto, si yo he procurado leer la Biblia, buscarte. Y viene un profundo sufrimiento al corazón de las personas, una amargura en contra de Dios, echarle la culpa de las desgracias. ¿Por qué me abandonas, Señor? ¿Por qué permites que me pase esto? Y la gente sufre. Tal vez, si es tu caso, alguna de estas cosas, puedes estar de acuerdo conmigo que el corazón no tiene paz por todas estas circunstancias. Hay aflicción de espíritu, hay aflicción en el corazón. Necesitamos consuelo, necesitamos que alguien sane nuestras heridas, necesitamos que Dios ponga su aceite, el aceite que dice la Escritura que sana las heridas. El aceite representa al Espíritu Santo. Necesitamos ser sanados, que Él pueda traer consuelo para nuestras vidas. Otra causa, del sufrimiento
puede ser el pecado. El pecado también es una causa de mucho sufrimiento. De hecho, el pasaje que estamos observando de Isaías 40, el sufrimiento de la nación de Judá, de los judíos, es a causa del pecado. Ellos olvidaron a Dios, ellos se rebelaron, ellos se fueron tras los ídolos, ellos empezaron a abandonar la ley, la palabra, y se alejaron al pecado, a la fornicación, a la desobediencia. Más tarde vino el castigo, más tarde vino una nación pagana, los esclavizó, los maltrató, y entonces vino toda esta cantidad de sufrimientos para su vida. Era el pecado la causa de su sufrimiento. Podemos decir que otra razón del sufrir es el propio pecado del hombre. Tal vez los vicios, el alcohol, las drogas provocan una enfermedad en el cuerpo. Después la gente tiene una enfermedad irreversible. Es la causa de su sufrimiento. Tal vez el egoísmo ha provocado que su esposa o el esposo lo abandone. Ha provocado que sus padres tal vez no lo vean como él quisiera. El adulterio, engañar a la esposa, es un pecado. Cuando se queda solo o se queda sola, la mujer pues está sufriendo. Quisiera tener su familia otra vez, pero por causa de su pecado vino su sufrimiento. Quedó abandonada, quedó abandonado. El joven que va a pecar, que va a la fornicación, que se mete con uno, con otro, con otra mujer, le pega una enfermedad venérea y después anda sufriendo. Y anda buscando medicamentos, y anda buscando un doctor para poder sanarse. Pero no es otra cosa, el sufrimiento que causa de su propio pecado, de sus propias decisiones. Y quiero decirte que este sufrimiento es el peor, porque los otros como quiera están fuera de uno no los controla. Pero el sufrimiento por causa del pecado es consecuencia de las propias decisiones. Es consecuencia de los propios actos y es el que más duele, y es el que más te afecta, porque piensas, si no hubiera hecho esto, si no hubiera hecho lo otro, no tendría esto. Y viene el lamento, y viene la tristeza, y el dolor es aún mayor, porque ese sufrimiento fue causado por la propia persona. Apenas miraba una noticia donde tenían ahí a un joven intentando lincharlo. Y ahí estaba el hombre intentando zafarse, pero pues la gente estaba enardecida, estaba golpeando, lo estaba escupiendo, le daba patadas. El hombre finalmente fue a parar al hospital y ahí estaba sufriendo el hombre. ¿Cuál fue la razón de que él estuviera en esas condiciones? Sino su propio pecado. Había estado ahí asaltando, intentando picar a la gente. Los que están en la prisión, los que están en la cárcel, sabemos que muchos son de manera inocente, pero muchos otros es por sus propias decisiones. Y la verdad es que la cárcel es un lugar terrible. Nadie quiere ir a la cárcel. Hay quienes prefieren suicidarse, ¿no? Antes de pisar una cárcel, porque saben lo terrible que es estar allí. Pero mucha gente está allí por sus propias decisiones, por sus propios actos, por lo que ellos mismos cometieron. Dios quiere aliviar este sufrimiento, ciertamente. Pero Dios quiere aliviar la raíz del sufrimiento, es decir, quiere quitar el pecado. En este caso, la raíz del sufrimiento es el pecado. Dios quiere quitarlo, quiere cambiar, quiere que puedas convertirte, quiere que puedas tú arrepentirte, cambiar tu manera de vivir para poder quitar este sufrimiento, para que puedas ser aliviado de esto que estás experimentando. De manera que podemos decir hasta este momento que son muchas las causas por las que el hombre puede estar sufriendo. Muchas de ellas no las puede evitar. Muchas causas del sufrir son imposibles evitarlas porque vienen de otras personas, porque vienen de los mismos eventos de la vida. Yo podría preguntarte, ¿cuál es la razón de tu sufrimiento? ¿Es acaso tu pecado? ¿Es acaso lo que tú has hecho, tus decisiones? ¿O el sufrimiento ha venido por alguien a quien tú amabas, por alguien a quien tú considerabas tu amigo, pero te traicionó, te insultó, te dio la espalda, te maltrató? ¿O es alguien en quien tú confiabas tanto como lo es alguien de tu propia familia? Tus padres, tus hermanos, tus hijos estaban cerca de ti y fueron la causa por la que ahorita sufres.
que estás cargando un dolor intenso en el alma. ¿Cuál es la razón por la que tú estás sufriendo? Yo quiero decirte, permite que Dios te consuele, permite que Dios sane tus heridas, permite que Dios alivie el dolor que está en tu corazón, que tal vez a nadie le has expresado, que tal vez nadie conoce, pero que ahí está y que es un tormento para ti, porque no puedes ser feliz, no puedes vivir en libertad para obedecer a Dios y para amar a los demás. Cuando te sientes tú sufriendo y estás desconsolado, es tan difícil consolar a los otros, es tan difícil ayudar a tu propia familia, pero cuando Él te consuela, tienes para consolar, tienes para ayudar a los demás, tienes para hacerle un bien a los demás, mientras no puedes hacerlo. ¿Cómo podemos ser consolados? Quisiera que me acompañaras a Lucas capítulo 12, verso 6. Dice el Señor Jesucristo: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. El Señor Jesucristo está hablando con sus discípulos y en este momento les está diciendo que son muy importantes para Dios. Y esa es una de las primeras formas en las que uno es consolado. Saber que aunque nadie sabe cómo te encuentras, que aunque a nadie le has contado lo que tú estás sintiendo, aunque a nadie le has confesado lo que te hicieron, lo que te está ocurriendo en tu interior, el que Dios sepa tu necesidad, tu dolor, eso te trae un gran consuelo. El Señor Jesucristo les dice: 2 pajarillos, 5 pajarillos se venden por cualquier moneda. Son muy baratos los pajarillos y aunque sean insignificantes, Dios cuida de ellos. Son importantes para Dios. ¿Cuánto más ustedes? ¿Cuánto más tus necesidades son importantes para Dios? ¿Crees que Dios puede olvidarse de ti? La verdad es que no es así. Cuando tú comprendes que Dios conoce tu sufrimiento y tu dolor, te trae un gran consuelo al alma. Te puedes sentir consolado, te puedes sentir alentado. Dios conoce lo que estás sintiendo. Cuando tú te entregas a Él, cuando tú le llevas tus cargas, cuando tú le entregas tu sufrimiento, entonces viene sanidad, viene un gran consuelo a tu corazón. ¿Por qué no decirle: Señor, pues yo sé que tú me conoces, consuélame, ayúdame, me siento de esta manera, me ha sucedido esto, me siento de tal manera y la verdad es que no puedo, necesito que tú me ayudes. Me da vergüenza decirle a alguien que me ayude, me da vergüenza decirle a alguien cómo me siento, pero tú ayúdame, consuélame tú. Cuando tú haces eso, sientes descanso, sientes alivio. Alguna vez alguien me decía que se sentía desesperado sin ir a una reunión como estas, sin estar asiduamente asistiendo a un lugar de predicación. Esta persona simplemente llegó a un punto en el cual dijo: ya no aguanto más. Y empezó a decirle a Dios todas sus cargas, todas sus luchas. Y sintió cómo vino el Espíritu Santo y le vino a consolar. Y después de haber expresado toda su necesidad, se sintió libre, se sintió consolado. Esta persona, Dios conoce nuestras necesidades y Él puede consolarnos. Otra forma en la que Dios puede consolarnos es a través de la Escritura. Romanos 15, verso 4, dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. La consolación de las Escrituras. La palabra nos consuela, nos da aliento. Es un poderoso medio para consolarnos cuando estamos sufriendo, cuando estamos siendo lastimados, porque en la Biblia hay muchas promesas. En la Biblia vas a encontrar muchísimas verdades en las que Dios te alienta, en las que Dios te fortalece, en las que Dios te consuela. Hay muchísimas promesas, verdades y mensajes de acuerdo para tu necesidad.
Recibes mucho aliento cuando lees la palabra. Cuando tú estás en angustia, puedes abrir la Biblia y rápidamente puedes encontrar promesas. Promesas donde Dios dice que Él es fiel, que Él no te va a dejar aunque estés sufriendo, que Él no te va a abandonar, que Él va a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Cuando tú estás buscando consuelo y abres la palabra, entiendes muchas promesas, entiendes muchas verdades, que Él es poderoso para ayudarte, para rescatarte en tu necesidad. Muchas cosas que Dios describe. Vamos a leer una, por ejemplo, Isaías 43, verso 2, dice la Escritura. Isaías 43, verso 2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. El Señor le está diciendo a su pueblo, yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar cuando estés en medio de aflicciones, en medio de persecución. Yo te voy a sostener. Yo te quiero preguntar, o yo te quiero invitar más bien, si no has conocido el poder de la palabra, el poder de abrir la Biblia y de encontrar un mensaje para ti, que empieces a hacerlo, que leas la palabra, que veas cómo allí hay esperanza, cómo allí hay consuelo, cómo allí Dios te habla constantemente cuando estás sufriendo. Y verás que cuando tú abres un pasaje y en un momento de mucha angustia, de mucha dificultad, y abres un pasaje, parece que es mágico, pero lees algo que es para ti, la verdad es que sientes un alivio tan grande, te sientes tan aliviado por lo que estás sufriendo, por lo que estás atravesando, que la verdad es que le das tantas gracias a Dios, porque sabes que no fue el azar, sabes que no fue ahí la casualidad, sino que Dios te está hablando a través de su palabra, porque quiere consolarte, porque conoce tu necesidad, porque Él es compasivo, quiere ayudarte en esos momentos. ¿Por qué no empezar a leerla para encontrar el consuelo que necesitamos? Yo te invito a buscar en la Biblia el consuelo. Otra forma en la que puedes ser consolado es a través de la oración. Filipenses 4, verso 6, dice así la Escritura. Filipenses 4, verso 6, dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración es para consolar también nos consuela. El apóstol les dice que sean conocidas vuestras peticiones, es decir, nuestras necesidades, nuestras súplicas, que sean conocidas delante de Dios nuestras luchas, lo que nos aflige, lo que nos preocupa, lo que nos hace sufrir, que sean conocidas todas nuestras necesidades. Y dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Es decir, viene una paz cuando tú presentas tus peticiones, cuando expresamos nuestro dolor, cuando le decimos, Señor, pues aquí está, así me siento, Señor. Cuando somos humildes para doblar nuestras rodillas y pedirle ayuda a Dios, viene el consuelo. Es que a veces en la soberbia, pues decimos, no, pues yo ¿por qué voy a orar? ¿Yo por qué le voy a pedir a Dios que me ayude? Y verás que te pierdes del consuelo, del mejor consuelo que es el de Dios. Es el mejor consuelo para nuestras vidas. Él, a través de la palabra, a través de la oración, nos consuela, sana el corazón. ¿Cuántas veces tú has sufrido y te has humillado delante de Dios para decirle, Dios, ayúdame? ¿Cuántas veces tú, estando ahí en esa situación que no sabes cómo solucionarla y que te sientes con desesperación, has doblado tus rodillas para decirle, Señor, tengo esto, me siento así, no sé cómo enfrentar estos problemas, no sé cómo hacerle, Señor? ¿Cuántas veces has doblado tu rodilla para decirle cómo te sientes, que estás sufriendo? Tristemente muchos, en vez de hacer eso, se ponen duros, tal vez enderezan su corazón y dicen, no, yo puedo solo, puedo en mis fuerzas, y se endurecen.
en vez de quebrantarse delante de Dios, el que les puede consolar, el que puede sanar sus heridas. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no decirle, Señor, así estoy? Sacar todo lo que hay en nuestro corazón, expresarle todo lo que nos hace sufrir y decirle, Señor, así estoy, ayúdame. La oración es un medio para ser también consolados. Otra forma en la que uno es consolado es a través de alguna otra persona. Efesios 6, verso 21, dice el apóstol Pablo, Efesios 6, 21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. El apóstol iba a enviar a un ministro de la palabra a los efesios para que los consolara, para que les diera una palabra de consuelo, una palabra de ánimo, para que los ayudara, para que orara por ellos, una persona que los pudiera ayudar. Y quiero decirte que esto es una realidad. Los cristianos son una fuente de consuelo también, los creyentes. La verdad es que saber que alguien se preocupa sinceramente por ti te da consuelo. Nada más el saber que alguien quiere escucharte lo que estás sufriendo. Nada más ver que alguien te pregunta cómo estás y que está dispuesto a escucharte sin condenarte, sin señalarte, sin acusarte, que está dispuesto nada más a escucharte y a saber cómo te sientes. Es un gran consuelo para el corazón. Cuánto más si es una persona temerosa que puede abrirte la palabra y decirte, mira, Dios te quiere levantar. Una persona que te dice, te amamos verdaderamente, voy a orar por ti, quiero bendecirte, quiero ayudarte. Qué consuelo más grande, qué consuelo tan hermoso que una persona pueda escucharte, pueda comprender el sufrimiento que estás teniendo. Yo quiero decirte, Dios te quiere consolar a través de alguien. Pero ¿qué hace uno cuando ya se endurece por el sufrimiento, por el dolor? Oh, yo no quiero que nadie me escuche. Yo no le voy a contar a nadie cómo me siento. Yo no quiero que nadie me pregunte cómo estoy, cómo siento en mi corazón. Qué triste. Dios ha puesto a alguien que puede consolarte, que puede orar por ti. ¿Por qué no le permites a Dios que obre a través de alguna persona? Qué importante entonces los medios que Dios pone para ayudarnos, para alentarnos, para aliviar nuestras situaciones. Alguien que sinceramente se preocupa, que quiere ayudarte. Otra forma en la que Dios consuela está en Juan 14, verso 16. Dice la Escritura, Juan 14, verso 16, dice así la palabra, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu Santo es el que consuela por excelencia. Es el agente de consuelo para consolar a los hombres por excelencia. Es el consolador que Dios ha enviado para ayudar al que sufre. Este pasaje que acabamos de leer está colocado, está dicho por el Señor Jesús en un momento en el cual está a punto de partir. Los discípulos, sus amigos, sus íntimos, estaban a punto de perder a su maestro. Y en ese momento el Señor Jesucristo tal vez observaba el sufrimiento que ellos iban a tener. Observaba tal vez a futuro las calamidades que iban a enfrentar. Observaba cómo iban a ser desterrados, cómo iban a ser maltratados, cómo los iban a azotar, cómo iban a martirizarlos, cómo los iban a mandar al Coliseo para ser presas y alimento de los leones. Jesús observaba cómo iban ellos a sufrir y les da esta preciosa promesa, esta promesa tan grande para ellos. Les dice, yo rogaré al Padre que envíe otro consolador. Para ellos Jesús había sido el consolador, pero Jesús dice, no los quiero dejar solos. Quiero enviarles al Espíritu Santo, el que los va a consolar, el que los va a acompañar,
el que los va a fortalecer, aquel que cuando estén sufriendo va a darles ánimo, aliento, aquel que aunque sean maltratados y sufran burlas, escarnios, los va a sostener. Por eso podían ver cuando los cristianos eran azotados, cuando los cristianos eran decapitados, las multitudes que estaban ahí observando como circo lo que les sucedía a los cristianos, podían ver cómo estos hombres llenos de valor y de valentía, que ya habían estado siendo perseguidos años atrás, se podían enfrentar a la muerte, a la espada. ¿Por qué tenían tal consuelo? Porque el Espíritu Santo estaba en sus corazones, porque el Espíritu Santo había venido a consolarles y ellos lo conocían de cerca. Entonces sabían que en ese momento de sufrimiento, entonces ellos sabían que en ese momento de dolor, el Espíritu los iba a fortalecer, los iba a consolar. Y yo quiero decirte que es lo más precioso. El Espíritu Santo consuela, es el agente principal para consolar al ser humano. El Espíritu Santo utiliza la oración para consolarte. El Espíritu Santo es el que precisamente te alienta a través de la palabra para que tú al abrir la Biblia puedas ser consolado. El Espíritu Santo es el que utiliza a otra persona para consolarte. Es el Espíritu Santo. Jesús dice, y os dará otro consolador. Dios te quiere consolar. Dios quiere sanar tus heridas. Él ha enviado al Espíritu Santo para sanarte, para ayudarte. No sé cuál sea tu situación en particular, no sé cuál sea la causa de tanto sufrimiento, pero yo quiero decirte una cosa: el Espíritu quiere consolarte, quiere que le entregues tus cargas, tu dolor, que le entregues lo que has estado sufriendo para que Él pueda consolarte. Él lo puede hacer, Él puede consolarte. El Espíritu Santo no es materia, como su nombre mismo lo indica, es espíritu, no se puede medir, no se puede ver como tal, pero cuando te consuela, cuando realmente te consuela, tú lo experimentas y tú sabes que has sido consolado, que has sido aliviado. Y tal vez las cosas externas no cambiaron, tal vez si tienes una enfermedad que tanto te había hecho sufrir, cuando viene el Espíritu Santo, no cambió la situación, pero estás consolado. Tal vez estás en el mismo problema que te ha hecho sufrir, pero cuando viene el Espíritu Santo, recibes consolación, recibes alivio. Y aunque el mundo entero esté destruyéndose y tal vez a tu alrededor haya muchas situaciones que no puedes controlar y que en otro momento te hacen sufrir, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, tienes paz, tienes alivio. Él quiere consolarte. Él quiere ayudarte, Él quiere que aprendas a conocer su consuelo verdadero. ¿Para qué una persona puede ser consolada finalmente? Vamos a leer 2 Corintios capítulo 1, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios consuela a los hombres para que ellos puedan consolar a los otros, para que puedan consolar a los demás, para que pueda ver al que está sufriendo y pueda ser él el medio para consolar, para ayudar, para aliviar al necesitado. Tal vez no te has fijado, pero en nuestro entorno hay mucha gente que está sufriendo. Hay mucha gente que pierde a su familiar, que pierde a un hijo, que está en una enfermedad. Dios quiere consolarte a ti para que tú puedas consolar a los demás, para que tú puedas ayudar a los que están sufriendo, para que puedas ser un instrumento en sus manos, para que la gente que está sufriendo pueda ser escuchada por ti. Hay un mundo difícil, hay un mundo que necesita la palabra y el consuelo, y Dios quiere consolarte para eso, para eso.
No, no nada más para que tú seas consolado y de una forma egoísta digas, bueno, pues ya yo tengo a Dios, ya Él me bendijo, ya leo su palabra y sé que Él existe, y vivas ensimismado. Él quiere consolarte a ti, quiere tocar tu corazón para que tú puedas ser una extensión de su consuelo, para que tú puedas ser el que des un abrazo al que está sufriendo, una palabra de aliento, una palabra de ánimo, una palabra de una promesa de Dios. Dios quiere consolarte a ti, pero si tú no has sido consolado, ¿cómo vas a consolar? Pero si tú mismo te resistes a que el Espíritu te consuele, si tú mismo no te entregas para que Él te consuele, tu familia tal vez va a seguir sufriendo, tus hijos van a seguir sufriendo y no vas a poder darle una palabra de aliento, una palabra de compasión, porque tú mismo estás necesitando el consuelo. ¿Por qué no le pedimos a Dios que nos consuele? Que su Espíritu Santo realmente nos dé ese consuelo. Y si tú ya estás consolado por el Espíritu, que te use para consolar al que está sufriendo, que te use para traer alivio al que no lo tiene. Vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre, te necesitamos, Señor, en este lugar. Necesitamos de tu presencia. Necesitamos ser consolados por ti. Señor, tú sabes las causas del sufrimiento. Tú sabes, Señor, cómo las circunstancias de nuestro entorno provocan a veces dolor. Los problemas que tenemos, que vivimos, no los podemos afrontar en nuestras fuerzas. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos de ti, Jesús. Este es el deseo de Dios. Es el deseo de Jesús. Es el clamor que el profeta Isaías daba a un pueblo que estaba sufriendo. Consolad a mi pueblo, decía. Consolad a mi pueblo, oh vosotros sacerdotes, oh vosotros profetas. Él quiere aliviar tu sufrimiento. Él no quiere que tú salgas aquí igual y sigas viviendo una vida miserable, de tanto dolor, con las heridas, con el sufrimiento que te ha provocado la gente, o el sufrimiento que te ha provocado tu mismo pecado. Ese no es su plan. El plan de Dios es aliviar tu dolor, que seas aliviado, que puedas ser sensible para decirle: Señor, me encuentro de esta manera, estoy sufriendo por esta razón, por este otro motivo, ayúdame, ayúdame, Señor. Me han lastimado, me han ofendido, Señor, me han maltratado, me han señalado una y otra vez. Consuélame, sana mis heridas, Señor, quita este dolor. ¿Cuál es la causa por la que tú sufres? ¿Es tu familia? ¿Es una situación familiar? ¿Has perdido a alguien muy amado? ¿Está en destrucción tus hijos, tu matrimonio? ¿Por qué sufres? Yo puedo decirte una cosa: Dios conoce tus sufrimientos. El Señor le decía a sus discípulos: ¿no son más valiosos ustedes que las aves del cielo? ¿No valen más ustedes? Oh, amado, si vieras cuánto se preocupa Dios por ti, si supieras cuánta compasión tiene por lo que estás atravesando. Tal vez no es algo grande que digas: es esto escandaloso, algo increíble, y tal vez son cosas pequeñas que están allí, que te provocan dolor. Permite que Él te sane.
necesidades, deja que Él te sane, deja que Él te consuele, deja que Él alivie tu alma cansada, fatigada, que ha estado tal vez luchando por vencer el dolor, por sobrellevar el sufrimiento. Deja que Él lo sane, que Él te consuele, que Él te dé la paz. Padre, ven a sanar, ven a sanar, Jesús, ven a aliviar, Dios mío, como lo hiciste, Señor, tantas veces con tus discípulos, Jesús. Derrama tu Espíritu Santo, Señor, en el corazón, que podamos saber que tú estás en medio de nosotros, dispuesto a sanar, dispuesto a aliviar el sufrimiento, Señor. Por favor, Cristo, por favor, Escuchaste la voz de mi súplica. Gracias, Señor. Cuando más necesitaba de ti, tus oídos estaban abiertos y tus ojos miraban a mí. Gracias, Jesús. Escuchaste la
conoce, que sabe, Señor, del dolor. Aquellos que estén lastimados, Señor, Padre, por el pecado, cámbialos, Señor. Cambia sus vidas, Señor. Cambia sus corazones, Señor. Que el pecado no tenga más potestad. Padre, que a través, Señor, del arrepentimiento, de una entrega total, Señor, puedan ser ellos librados, Señor, del mal que ha venido, Jesús, del sufrimiento que les ha traído. Padre, por favor, te lo ruego, Señor. Tú dijiste, Señor, consolad a mi pueblo, Señor. Trae este consuelo, Jesús, por favor. Padre, porque cuando tú consuelas, Señor, aunque venga, Señor, el adversario, aunque venga la aflicción, Señor, Padre, tú, Señor, nos das las fuerzas. Tú traes, Señor, alivio, Señor, por muy grave que pueda ser la circunstancia, por muy fea que pueda ser la pérdida, por muy trágica que pueda ser la situación. Tú das la paz, Señor. Trae ese consuelo, Jesús, al alma. Padre, por favor, Señor, hoy te lo ruego, Señor, hoy te lo suplico, Jesús, que venga ese consuelo, Señor. Tú eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Así es, Jesús. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Tú escuchaste la voz de mi súplica cuando más necesitaba de ti. Tus oídos estaban abiertos, tus ojos miraban a mí. Eres Dios verdadero, eres fiel y veraz. Confortaste mi alma, mi consuelo y mi paz. Confortaste mi Gracias, Jesús. alma, Deja que Él conforte tu corazón, y mi paz. que Él sea tu consuelo, que Él sea la paz. Mi consuelo y mi paz. Cuántas gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú conoces, Señor, nuestra condición, nuestra situación, Señor. Gracias por tu Espíritu Santo, a quien tú envías para consolar. Oh Jesús, que podamos conocer ese consuelo, el consuelo del Espíritu. Gracias por tu palabra, porque allí tú das el alimento para el que sufre, Señor. Que podamos, Señor, ser instrumentos de consuelo. Podamos ser usados, Señor, para traer consuelo. Gracias por tu palabra, Señor, por tu Espíritu Santo en medio de nosotros, por tu presencia, Señor. Que tu palabra quede sembrada, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, y que produzca frutos, Señor, que pueda ser llevada por obra, llevada a cabo, Señor, por cada uno de los presentes. Padre, por favor, Señor, te lo ruego, Señor, te lo suplico, y una vez te damos muchas gracias, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén.